Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a dar continuación a lo que es el tema número 2 de física, titulado Fuerzas cotidianas, las fuerzas que interactúan en el día a día. Sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en la materia y vamos a irla desglosando. Podrán visualizar a qué nos referimos cuando hablamos fuerza. Ok, vamos a dar comienzo entonces a lo que es el contenido del tema número 2 de la unidad uno. Las fuerzas en actividades cotidianas. Este tema es bastante teórico, ya que lo que tenemos que hacer es analizar cómo se nos presentan las fuerzas en las actividades cotidianas, en el día a día, en las situaciones donde nosotros vamos a ver con distintos tipos de fuerza, dependiendo del objeto, de los materiales, va a aplicarse una fuerza, va a suceder un evento. Todo va a depender del evento, la situación. Observen acá las siguientes imágenes. Tenemos una columna sosteniendo el techo y en la imagen 2 tenemos los alambres sujetando el puente a las columnas. En cada columna de ese puente se está viendo que ellas están siendo sostenidas por los alambres y en el caso de las columnas están sosteniendo el peso que ejerce el techo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que sobre cada una de ellos está sucediendo algo. Un tipo de fuerza, bien sea por fricción o por compresión. ¿Cuál será el caso? En el tema número uno, nosotros hablamos con respecto a eso y dimos a conocer que cuando hablamos de una compresión es porque la fuerza va de afuera hacia adentro. Y hablamos que cuando la fuerza iba de adentro hacia afuera, era porque estábamos en fuerza, en presencia de una tracción. Responde. ¿Qué tipo de fuerza se aplica en cada caso? ¿Compresión o tracción? Lo acabo de explicar, ¿verdad que sí? Si la fuerza va de afuera hacia adentro, es compresión. Y si la fuerza va de adentro hacia afuera, es tracción. En el caso de la imagen número uno, sucede una. Y en el caso de la imagen número dos, sucede otra. Por lo tanto, en este momento estamos en presencia de las dos fuerzas. Compresión y tracción. La pregunta número 2 dice, contesta con tus propias palabras. A. ¿Crees que los objetos de las imágenes sufren alguna deformación? Argumenta tu respuesta. Vamos a ver. Son objetos rígidos. La deformación es imperceptible. ¿Por qué será que es imperceptible? ¿Qué quiere decir el término imperceptible? Que no se puede percibir. Entonces, podrán haber otro tipo de objetos, los cuales podremos visualizar cuando se les aplica una fuerza. ¿Se recuerdan el video del tema número uno? Cuando el vehículo, a través de la fuerza que se generaba sobre sus neumáticos, aplastaba unos objetos y sobre esos objetos se aplicaba una fuerza, algunos se quebraban, otros se deformaban, algunos volvían a su estado original, otros no. Todo va a depender, dependiendo del tipo de objeto, del nivel de flexibilidad. Por eso es que hablamos, en este caso son objetos sumamente rígidos, por lo tanto es imperceptible la deformación. ¿Pero qué es la deformación? Según la pregunta B. Dice, es el cambio de las dimensiones o de la forma de un cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la deformación? Es un cambio que sucede sobre un objeto a través de la aplicación de una fuerza. ¿Cuándo ocurre la deformación? Es el resultado de aplicar una fuerza. Eso es lo que acabamos de decir hace un momento, ¿verdad que sí? Porque cuando nosotros tenemos un objeto en estado de reposo y le aplicamos una fuerza, sobre ese objeto va a suceder algo, va a presentarse un evento, bien sea se va a quebrar, se va a estirar, dependiendo del tipo de objeto, va a suceder un evento. La deformación es la alteración en las dimensiones o en la forma de un cuerpo ocasionada por la acción de una fuerza externa aplicada sobre él. ¿Sabemos cuáles son los tipos de fuerza que se van a aplicar? Bien sea la compresión o la tracción. Eso ya lo acabamos de explicar hace un momento y ya lo creo que ya lo entendemos. Visualicen acá en la pantalla permanente o momentánea. ¿Por qué? Porque dependiendo del objeto, la deformación va a ser permanente.
y no va a volver nunca a su estado original. O momentánea, que se deforma y vuelve otra vez a su estado normal. El caso de las columnas, por ser sólido rígido, va a deformarse, pero no va a volver otra vez a su estado original. En el cambio de una pelota de tenis, o esas pelotas que se utilizan que son sumamente de goma, uno las presiona, aplica una fuerza, se deforma y cuando la suelta vuelve otra vez a su estado original. O un resorte, lo podemos estirar, lo estiramos y lo soltamos y él vuelve otra vez a su estado original. O sea, la deformación es momentánea. Entonces, hay una diferencia entre una deformación permanente y una deformación momentánea. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a lo que es los tipos de materiales que se pueden presentar dependiendo. Ok, observen. Materiales elásticos, tenemos las llantas. Materiales plásticos, tenemos los juguetes. Y tenemos sólidos rígidos, los pines. Los pines de gol son sólidos rígidos, sumamente rígidos que no los podemos doblar, torcer, nada por el estilo. Entonces, dependiendo del material, cuando apliquemos una fuerza, va a haber una alteración en sus dimensiones, o sea, va a haber una deformación y puede ser permanente o momentánea. Entonces, quiero que quede claro eso. Recordemos, la deformación va a depender del tipo de material, bien sea permanente o bien sea momentánea. Tenemos otras dos imágenes que nos demuestran los sólidos deformables. ¿Se dan cuenta? La vara atleta, él la puede doblar y ella va a estirarse, claro. Bien dicho está. Todo tiene un límite, el nivel de flexibilidad tiene un límite. Ya vamos a ver las características de la curva del nivel de flexibilidad del martillo. No lo podemos estirar, ¿verdad que no? Es sumamente sólido. La deformación es la alteración en las dimensiones. Eso ya lo acabamos de decir y sabemos que se van a aplicar dos fuerzas, que es la comprensión y la atracción. Eso ya lo sabemos. ¿Cuándo es comprensión? Cuando va de afuera hacia adentro. ¿Y cuándo es tracción? Cuando va de adentro hacia afuera. Estos conceptos que estoy colocando acá es solamente como para sustentar lo que acabamos de decir, porque en realidad me gusta, en física tenemos que fundamentarnos en la teoría para saber que estamos en el camino. Por ejemplo, acá dice, esta deformación puede ser permanente si el cuerpo no puede volver a su forma original. Lo acabamos de explicar con ejemplos. O tratarse de una formación momentánea si vuelve a su forma inicial al cesar la fuerza. También lo explicamos con un ejemplo. Existen cuerpos capaces de volver a su forma original después de ser sometidos a una fuerza y otros que no son capaces de hacerlo. Esto se debe al material con el que están hechos, es decir, a la composición química. Acabamos de nombrar una lista de los tipos de materiales y el tipo de composición en la cual estaban hechos. Vamos a hacer este ejercicio y quiero que le presten mucha atención porque acá a través de estas imágenes vamos a irnos dando cuenta cómo puede ver, cómo puede ser el tipo de deformación y qué tipo de fuerza se les puede aplicar. Observe y escoge del recuadro el tipo de sólido al que pertenece y la fuerza que causa su deformación. Hay tres alternativas para los sólidos. Pueden ser sólidos deformables momentáneos, sólidos deformables permanentes o sólidos no deformables. Esas son las tres condiciones en las que vamos a utilizar para trabajar con el tipo de sólido. Y obviamente las fuerzas son las que hemos venido aplicando desde un principio. La atracción y la compresión. Entonces, ya tenemos claro eso. Vamos a ver los tres tipos de sólidos a las cuales se nos van a presentar y los dos tipos de fuerza a las cuales se pueden someter. Vamos con la primera imagen. Es una fábrica de alambre de cobre. Vamos con la segunda imagen. Es un alfarero que está moldeando arcilla. Vamos con la tercera imagen. El cable de una polea. Sabemos que los cables de polea son bastante rígidos. La cuarta imagen es una persona amasando harina para pan. Y la quinta imagen es un peso, una balanza para pesar objetos. Entonces, vamos a analizar cada imagen y darnos cuenta a qué tipo de sólido pertenecen y qué tipo de fuerza se les aplica. Con la primera imagen, vamos a asociarlo que el alambre de cobre tiene una flexibilidad
que puede ser deformable. Ajá. Pero ¿qué tipo de fuerza se les aplica allí a los alambres de cobre? ¿Una fuerza de compresión o una fuerza de tracción para hacerlo deformable? Obviamente no puede ser compresión porque no los vamos a presionar hacia adentro. Tiene que ser hacia afuera. Por lo tanto, es una fuerza, es un sólido deformable y una fuerza de tracción. Ahora, con respecto al alfarero, automáticamente vemos que puede ser deformable porque la arcilla, él la manipula a su ancha para formar, para crear el diseño que él quiera. Entonces la deforma a su gusto, a su necesidad. ¿Y qué fuerza se les aplica? A diferencia de la fábrica de alambre de cobre, acá no se le aplica tracción, aquí se le aplica es compresión, porque él con la mano él va presionando hacia adentro. Entonces, por lo tanto, es una fuerza de compresión. Yo quiero que tengan claro todos estos conceptos, porque este tema es netamente teórico, ya que vamos a tratar de identificar las fuerzas que se aplican cotidianamente. Con respecto a la tercera imagen, ya sabemos que es un sólido no deformable porque el cable de la poleo es una guaya, es un alambre que no lo podemos manipular, o sea, es muy rígido, no se deforma. Simplemente que llega un momento que ¡pam! Se parte, pero él no se deforma. ¿Y qué tipo de fuerza es la que se está generando en la polea? ¿Será de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Claro, la fuerza es de tracción, por lo tanto es de adentro hacia afuera. Con la cuarta imagen, es algo que hacemos diariamente. Algunas personas, dígame, los panaderos, todos los días tienen que estar amasando, amasando, amasando. Entonces, allí se presenta un tipo de sólido que es deformable, lo sabemos. La harina la vamos a manipular, la vamos a manipular. Es muy parecido a lo que el evento que sucede con el alfarero, cuando está elaborando tinajas, cuando está elaborando jarrones de arcilla. Entonces es muy parecido porque es un sólido deformable y la fuerza es de compresión. En la quinta imagen tenemos que cuando alguien se va a una balanza a pesarse, ¿será que se deforma cuando se monta en el peso? No, ¿verdad que no? Allí se aplica una fuerza no deformable porque simplemente el peso, a través de un resorte, a través de un mecanismo que él tiene, él hace una evaluación de tu masa y te va a pesar. No se deforma, no hay deformación. Pero lo que sí tenemos que tener claro es el tipo de fuerza que se aplica allí. Que la fuerza es de afuera hacia adentro. O sea, cuando te montas, ejerces una presión, es una compresión. Y por lo tanto, estamos en presencia de una fuerza de compresión. Entonces ya tenemos establecido la fuerza y los tipos de sólidos deformables que hay allí, los tipos de sólidos, dependiendo del material. Sólidos deformables. Presten atención a lo que dice, ya lo hemos dicho, pero es importante que lo internalicemos. Son cuerpos que se deforman al someterlo a la acción de una fuerza y recuperan su forma original después de aplicar dicha fuerza. Plástico. Se deforma al ser sometido a una fuerza y no recuperan su forma cuando la fuerza se detiene. Por ejemplo, cera, plastilina y la manteca. ¿Se recuerdan cómo es la plastilina? Usted puede agarrar una plastilina y la va a deformar, la va a manipular a su gusto, va a crear el diseño que usted quiera, pero usted cuando le aplica una fuerza, ¡tan! La revienta y no va a volver a su estado original, solamente que la vuelva a pegar, pero no va a ser como en el caso de un resorte o de una liga que usted la estira y la suelta y vuelve otra vez. O la manteca en el estado sólido, cuando ya está solidificada, usted la puede tirar pan y se revienta, pero no vuelve. De igual forma pasa con la cera, con las velas. Usted agarra una vela y tan la partió y la va a doblar pan y se parte, no va a volver a su estado original. Entonces, eso es la característica que tienen los sólidos deformables. Sólidos no deformables. Dentro de los sólidos no deformables tenemos los sólidos rígidos. No se deforman al aplicarles una fuerza. Sin embargo, si la fuerza supera el límite de resistencia del cuerpo, este se rompe. Ejemplos, vidrios, metales no maleables y porcelana. Usted agarra un vidrio, es un sólido,
no deformable. Y cuando lo partió, no se deformó, ¿verdad que no? Usted lo partió y nunca va a volver a su estado original tampoco, ni se va a estirar ni nada por el estilo. La porcelana de igual forma. Usted trata de doblarla y cuando la va a doblar, ¡pam!, se parte, pero no tiene flexibilidad. Hay una diferencia que quiero que tengamos claro. Acción mecánica y fuerza. ¿Será lo mismo? Pues no lo es. Acción mecánica es el proceso que se realiza para obtener una fuerza. Un ejemplo claro podría ser cuando ustedes se les poncha un neumático en su vehículo y quieren cambiar el caucho, el neumático, ustedes utilizan una gata y la colocan debajo del vehículo. ¿Y cuál es la acción mecánica? Cuando palanquean, y la fuerza es lo que se realiza para levantar el vehículo. Entonces, acción mecánica y fuerza no es lo mismo. Vamos a ver otras imágenes y vamos a establecer qué tipo de fuerza se aplica en cada una de ellas. Me imagino que muchas personas han hecho eso, agarran dentro de sus manos, dentro de sus dedos, colocan ligas y comienzan a estirarlas, hacen imágenes. ¿Qué fuerza será la que aplica allí en ese caso? Tenemos que tener cuenta que acá existe un nivel de flexibilidad, por eso que existe una fuerza elástica. Acá existe una fuerza elástica. Ahora, en el caso de la imagen número 2, ¿qué fuerza será la que está sometida a esa roca? Dentro de la física existe algo que se llama la normal. ¿Y qué es la normal? Es la fuerza perpendicular al plano. Des en cuenta, fuerza perpendicular al plano. El equilibrio que está sometido a ella se llama normal. Entonces, está aplicada la fuerza normal allí. Ahora, con respecto a acá, no hay que hacer mucho hincapié porque sabemos que de cada extremo se está aplicando una fuerza y dentro de la cuerda se está generando una tensión. Por lo tanto, existe una tracción. Acá existe una tracción, una fuerza de equilibrio de la bola con respecto a las otras dos bolitas. Esto es una fuerza normal. En la quinta imagen, ¿cuántas personas han ido a pescar y colocan lo que llamamos una boya? Esto es una boya. ¿Y por qué utilizamos una boya? Para que el anzuelo o la agujeta de pescar no se hunda, porque acá los fluidos ejercen una presión en contra de la boya que no permite que la boya se sumerja. Por lo tanto, acá existe una fuerza de fluidos. Y la última, esta la vemos cuando salimos a la calle y vemos los vehículos. Dese cuenta el frenazo que él acaba de hacer acá. Entonces, comparemos las 6 imágenes. En cada una de ellas se está aplicando un tipo de fuerza distinta. O sea, dentro de la cotidianidad, nosotros a diario no trabajamos en función a una fuerza. Siempre se nos va a presentar un tipo de fuerza distinta. Observen el ejercicio dice, para comprender el modelo, responde la pregunta, ¿qué sucede cuando estiras demasiado un resorte? Argumenta tu respuesta. A, se rompe. B, pierde sus propiedades elásticas. C, ninguna de las anteriores. Y D, A y B. Primero pierde sus propiedades elásticas y después se rompe debido a que supera el límite de elasticidad del material con el que fue elaborado. O sea, la respuesta correcta sería entonces la respuesta D, A y B. Se rompe y pierde sus propiedades, o sea, llega al límite. Yo quisiera mostrarles lo que es la característica de la curva para que se den cuenta cuál es el límite donde llega el nivel de flexibilidad de un material, de un objeto. Observen, tenemos la deformación en el eje de las X y tenemos la tensión en el eje de las Y. Supongamos que la línea azul es una liga o un resorte X cualesquiera y vamos a tratar de aplicarle una fuerza. Pero cuando aplicamos una fuerza, independientemente del material que sea, va a llegar a un límite. ¿Cuál es ese límite? En este caso tenemos acá el límite. Vamos a estirarlo. Si llegamos a este límite y lo soltamos, él vuelve otra vez a su estado original de reposo.
Pero si pasamos este límite, llega a la región plástica, o sea, ya acá en este extremo está perdiendo sus propiedades elásticas y pasa a una región plástica, ya que automáticamente ya está deformado. Y si supera esta región plástica, a partir de este punto, superó el nivel y ¡pam! Se rompe. Ahí viene la rotura. Por eso es que tenemos que tener claro que existe un límite de elasticidad. Ese es el trabajo que realizan los ingenieros cuando van a fabricar un edificio y ellos calculan cuál es el límite de tolerancia de los materiales con respecto a la flexibilidad. Presten atención, señores. Calculan la fuerza necesaria para comprimir 0,02 metros un resorte de constante K igual a 350 newton sobre metro. Recuerden que la constante, la unidad de medida es newton sobre metro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero que nada tenemos que establecer cuál es la fórmula que me establece la ley de Hooke para poder resolver este tipo de ejercicio. La ley de Hooke se expresa F, que me plantea la fuerza de elasticidad, donde F es la fuerza aplicada al resorte en Newton. La variación de la longitud del resorte de M es la variación de X, que va a ser igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Y K es la constante de elasticidad del resorte. Es propia de cada material, o sea, recuerden que cada material tiene su propia constante de elasticidad, dependiendo del tipo, y eso lo hemos venido hablando y le hemos traído imágenes que dependiendo del tipo va a suceder algo. Entonces, para calcular el primer ejercicio, simple y llanamente tenemos que tener establecido qué me están pidiendo. Primero que nada, me piden la fuerza. Este ejercicio simple y llanamente es sustituir, porque dense en cuenta, me están pidiendo la fuerza y según la fórmula, acá está la fórmula, me dicen la fuerza va a ser igual a la constante. ¿Tengo la constante? Claro, acá tengo la constante. Observen, la constante está acá. Y tengo la variable. Acá está la variable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a aplicar un cálculo para saber cuál es la fuerza que se aplica allá. Para aplicar la fuerza vamos a multiplicar la constante por la variable. ¿Cuál es la constante? Son 350. El resultado es 7 newton. Ya tengo la respuesta de la pregunta número 1. Con respecto a la pregunta número 2 dice, Andrés comprime un resorte de 7 centímetros aplicando una fuerza de 30 newton. Determina la constante de elasticidad del resorte. Señores, trabajamos con el sistema MKS y para eso tenemos que transformar entonces centímetros a metro. Vamos a tomar los datos. Ya sabemos que me va a dar este resultado, 600 newton sobre metro, pero yo quiero aplicar los cálculos para que ustedes vean cuál es el procedimiento. Primero que nada, vamos a buscar los datos. ¿Qué datos me dieron? Fuerza igual a 30 newton. La variable va a ser 5 centímetros y la transformamos en metro para poder trabajar a través del sistema MKS. Y me va a dar 0,05 metros. Ok, aplicando la fórmula me dice, como me están pidiendo es la constante, yo tengo la K, la constante es la incógnita, tengo la fuerza y tengo la variable. Vamos a hacer un despeje, este que está multiplicando baja a dividir y me va a quedar constante, va a ser igual a la fuerza entre la variable y me va a dar 600 newton sobre metro. Muy bien, señores, esto ha sido todo por ahora. Vamos a esperar para el otro ejercicio, para el siguiente tema. Ya vamos a realizar más ejercicios sobre esto. Me interesa que vayan visualizando los ejercicios que están plasmados en el texto, porque vamos a resolver más ejercicios y necesito que ustedes a priori tengan todos estos conceptos. Me gustaría que realizaran el siguiente ejercicio o experimento en su casa. Utilicen 30 chinches de cabeza chata, una cartulina o cartón fino y dos globos. ¿Qué es lo que van a hacer? Acá están los procedimientos, cómo lo van a hacer. Primero, van a pinchar los chinches sobre el cartón formado en un rectángulo, de esta forma como aparece acá. ¿Se dan cuenta? Un rectángulo y van a llenarlo de chinches. Luego, van a inflar el globo
Luego van a ejercer presión con el globo inflado sobre los chinches, así de esta forma como aparece en la imagen. Tercero, van a retirar todos los chinches y van a dejar solo uno, así como aparece aquí. Y luego van a hacer el mismo procedimiento que hicieron cuando ejercieron la presión sobre los chinches con el globo, lo van a hacer ahora, pero cuando quedó uno solo. Y van a responder las preguntas que aparecen acá. Pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué muchos chinches no pinchan el globo? ¿Cuánta fuerza podemos hacer en el globo cuando hay muchos chinches? Y me van a hacer una conclusión con tus propias palabras. ¿Qué pudieron ustedes darse cuenta? Bueno, no hay nada más que decirles y nos vemos en la siguiente clase. Que pasen un feliz día.